Hola amigos de Sensa Cine México, yo soy Tamara Cuevas y gracias por darle clic a este video en el que haremos un repaso de la segunda temporada de Dark para llegar completamente listos al estreno de la tercera y última parte de esta serie que se estrena el próximo sábado 27 de junio. Pero empecemos explicando en qué nos quedamos al final de la primera parte de Dark. Al final de la primera temporada, Jonas viaja al futuro luego de crear una grieta en el tiempo cuando toca a Helg, que estaba del otro lado de la partícula de Dios. Jonas termina en el 2053 cuando Vinden ha sido golpeado por un apocalipsis que acabó con la mayoría de sus habitantes y los seres queridos de Jonas, entre ellos Marta. Aquí se encuentra con un grupo de resistencia que asegura conocer el paraíso y tiene bastante vigilados a todos aquellos sobrevivientes que no crean en esta teoría. Es así como comienza la segunda temporada y el viaje de Jonas por intentar regresar al 2019 y evitar el apocalipsis que sucedió en Vinden. Ahora que tenemos claro dónde nos quedamos en la primera temporada, hablemos de las nuevas caras y por supuesto de lo que pasa con todos los personajes que son protagonistas en esta segunda temporada. Y empecemos obviamente hablando de Jonas, nuestro héroe involuntario que tiene como misión evitar el apocalipsis. En el 2053, Jonas encuentra que lo que Elizabeth cuida tanto detrás del muro es la partícula de Dios y a través de ella viaja junto, con la ayuda de Silja, que es la mano derecha de Elizabeth. Jonas viaja entra a esta partícula, este círculo negro que se aparece. Y él esperaba terminar en el 2019, pero lamentablemente viaja hasta 1921. Cuando apenas se está construyendo la iglesia de Vinden. Recuerden que es importante que en cada línea del tiempo prestemos atención a lo que se desarrolla en ese momento en la línea del tiempo. En 1921, Jonas conoce a la versión adolescente de Noah y también conoce a su hermana Agnes. En esta segunda temporada, Jonas tiene algunas revelaciones que lo dejan un poco más traumado que antes. Por ejemplo, nos enteramos casi a la mitad de la serie que Adam, esta persona que tiene el rostro desfigurado y que siempre vemos de manera muy misteriosa en un cuarto que parecería más un búnker muy grande, Adam le confiesa a Jonas en su viaje a 1921 que él es su versión de anciano. Entonces Jonas se entera que ha sido él mismo el que ha provocado todas las alteraciones en el tiempo en su afán de controlarlo por completo. En esta segunda temporada también tenemos momentos bastante melosos y uno de ellos es protagonizado por Jonas y Marta cuando Jonas puede viajar al 2019 gracias a un favor que le hace Adam. Jonas puede viajar al 2019 y se reencuentra con Marta en el lago y ahí es cuando le dice que están hechos el uno para el otro y que nunca piense lo contrario. Jonas en su versión adulta vuelve a aparecer en Dark y esta vez regresa para contarle a Hannah, a su madre, toda la verdad acerca de los viajes en el tiempo y le explica más o menos cómo funciona la máquina del tiempo que siempre trae cargando en una maleta. Esta misma historia que le cuenta Jonas a su madre se la cuenta a Charlotte y a Katarina en el búnker. Sin embargo, Katarina está decidida a no creer en nada de lo que dice Jonas. En esta segunda temporada, Jonas juega un papel muy importante porque es quien al final de la temporada decide viajar en el tiempo, no sabemos a dónde, con Bartosz, Franziska y Magnus después de que Noah le entregara una misteriosa carta de la cual desconocemos su contenido. En la segunda temporada, Adam nos pareció uno de los personajes más crueles y confusos de todo Dark, porque nos enteramos a lo largo de esta temporada que él es quien ordena varias muertes que nos dejan un poco con el corazón roto o un poco perturbados porque no sabemos hacia dónde irá la historia. Adam es quien controla, por así decirlo, el tablero de ajedrez, que es el tiempo, y a veces sus decisiones parece que no tienen mucho sentido. De hecho, es él quien ayuda a Jonas a regresar al 2019 después de haber estado en el 2053, después en 1921 y de ahí viaja al 2019, Jonas, gracias a un favor que le concede
Adam. Sin embargo, pronto nos enteraremos que todo esto ya estaba planeado y que no va a tener un buen final. Ahora hablemos de Marta, que sigue un poco demasiado triste por la desaparición de su hermano y su padre. Ha intentado entender qué es lo que sucede, pero no le encuentra sentido hasta que ella, Magnus y Franziska se encuentran a Bartosz en la cueva de Vinden. Ahí Bartosz les explica un poco sobre la máquina del tiempo y sobre su encuentro con Noah y cómo está trabajando en conjunto con él. Al principio, Magnus, Franziska y Marta deciden dejar a Bartosz en la cueva porque no creen ninguna de sus teorías sobre los viajes en el tiempo. Pero esto va a cambiar cuando Katarina les explica a Marta y a Magnus que su hermano y su padre están en dos líneas del tiempo distintas. Es entonces que Marta y su hermano regresan junto con Elizabeth y Franziska a la cueva, se encuentran con Bartosz y viajan a los años 80, justo en el momento en el que la policía está trasladando a Ulrich de regreso al psiquiátrico. Ulrich los ve en su paso por la carretera y empieza a gritar que paren porque sus hijos están ahí mismo donde está él, y obviamente lo tiran de loco como toda la serie. En esta segunda temporada también entendemos muchas cosas que pasaron en la primera, incluso nos muestran como momentos antes de escenas que nos impactaron en la primera temporada. Por ejemplo, vamos a descubrir qué es lo que pasa justo antes de que se suicide Michael o Mikkel. Marta protagoniza otro momento muy romántico con Jonas en la fiesta de aniversario de sus padres, a la que acudieron Hannah y Jonas, pero Michael no, porque era el mismo día en que se iba a suicidar. Algo que nos sorprendió en esta segunda parte, sin duda, también es la aparición de una Marta de cabello negro al final de la segunda temporada. Recordemos que en esta temporada Adam viaja en el tiempo y asesina a Marta, a la Marta normal a la que hemos conocido desde la primera temporada. Adam la asesina y le explica a Jonas que así tienen que suceder las cosas. Justo unos minutos antes de que empiece el apocalipsis, entra Marta de cabello negro a la escena, cuando Jonas está con la Marta normal en el suelo, que ya está muerta. Jonas se sorprende cuando la ve y le pregunta que de qué momento, de qué año viene ella, y ella le contesta que la pregunta no es de qué año, sino de qué mundo. Después de eso, Marta saca un artefacto que es como la máquina del tiempo, pero es una versión que no conocemos. Es una pequeña bola, la activa y ella y Jonas desaparecen, aunque no sabemos a dónde fue. Claudia, en su versión de la jefa de la planta nuclear, se convierte en uno de los personajes más importantes porque su yo mayor, o bueno, su yo del futuro, su yo anciana, se reencuentra con ella en los 80 y le explica acerca de los viajes en el tiempo. Le dice dónde está la máquina del tiempo que está enterrada detrás de su jardín, o bueno, en la casa de su jardín. A raíz de esto, Claudia empieza a experimentar con los viajes y termina en el 2019. Cuando está en el 2019 va a la biblioteca de Vinden y lee que su padre, que Egon Tiedemann, se muere en los 80, por lo que Claudia regresa para evitar la muerte de su padre, pero pronto se dará cuenta que su muerte es inamovible y que además es ella quien asesina a su propio padre. Cuando Egon muere, Egon se da cuenta que su hija es el demonio blanco del que tanto nos habían hablado en la primera parte. Después de que Claudia asesine a su padre, regresa a su departamento, bueno, a su casa, se encuentra con Jonas y viajan otra vez en el tiempo, aunque no sabemos hacia dónde van. Ahora, Claudia, en su versión anciana, también viaja varias veces en el tiempo, y en una de ellas Noah termina asesinando a Claudia, no sin antes recuperar unas páginas de la libreta de Sigmundus que eran muy importantes y que Adam había encargado a Noah recuperar. Claudia, anciana, también tiene un momento importante en la segunda temporada porque es quien le explica a Jonas que él no puede interceder en el suicidio de su padre. Recordemos que Jonas viaja desde 1921 al 2019 para reencontrarse con su padre, y es Claudia quien le explica a Jonas y a Michael que el suicidio ya está predeterminado. Otro de los viajes en el tiempo de Claudia que nos tuvieron con la lagrimita en el ojo es cuando viaja a la década de los 50 para reencontrarse con su padre Egon Tiedemann, que no sabe quién es ella y quién es la mujer que se ha aparecido en su oficina.
pero Claudia le pide una disculpa por todo lo que le ha hecho y más adelante del capítulo y de la temporada comprendemos que se está disculpando porque termina asesinándolo. Uno de mis personajes favoritos de Dark es Mikkel, porque creo que es una víctima de las circunstancias. Y además en esta segunda temporada podemos ver qué es lo que pasa cuando Mikkel llega a los 80. Vemos cómo Mikkel se encuentra con sus padres, cómo se encuentran pues fuera del lugar porque él no es de los 80 sino del 2019. También vemos la versión mayor de Mikkel, que es Michael. Y aquí, como ya mencionaba antes, vemos justo el momento en el que Jonas le está explicando a su padre que puede haber una salida y que puede no suicidarse. Michael le confiesa a Jonas que justo el día de su desaparición, unos minutos antes de su desaparición, fue Jonas el que le pidió a Mikkel que se quedara dentro de las cuevas. Y entonces este momento es uno de los momentos más extraños en Dark y un poco dolorosos, porque nos enteramos que es Jonas del futuro, bueno, una versión del futuro de Jonas, la que ocasiona la propia desaparición de su padre. Después de esta plática con varios secretos que se revelan y de la aparición de Claudia anciana, Michael comprende que su suicidio tiene que pasar sí o sí. Y por su parte Jonas entiende que Adam no estaba haciéndole un favor cuando lo dejó viajar al 2019, sino que ya tenía todo predispuesto, tenía todas las piezas ya en el tablero, y que el enviarlo al 2019 de regreso era provocar de manera indirecta que su padre se suicidara. Y ahora pasemos a hablar de Hannah, que en esta temporada o la amaste o la odiaste, porque se convierte en uno de los personajes más crueles de Dark, pero hay que tener presente que tiene sus motivos y que son muy válidos. Luego de que Hannah se reencuentra con la versión, bueno, se encuentra por primera vez con la versión mayor de su hijo, decide experimentar con los viajes en el tiempo y viaja a la década de los 50 para reencontrarse con Ulrich. En la cárcel, Ulrich le pide ayuda y Hannah está dispuesta a darle esa ayuda y sacarlo de la cárcel si Ulrich logra admitir que la necesita a ella más de lo que ella lo necesita a él. Hannah también le pide que elija entre ella y Katarina, y Ulrich, un poco mentiroso, le hace creer que él solamente la ama a ella. Sin embargo, Hannah se da cuenta que Ulrich está mintiendo como lo ha hecho durante las 2 temporadas y decide dejarlo en la cárcel. Ya en la década de los 50, Hannah se encuentra con Egon en su versión adulta de los 50. Vemos que hay un intercambio de miradas un poco sospechosas entre Egon y Hannah, lo que nos hace pensar que tal vez en la tercera temporada Hannah esté en los 50 y mantenga una relación extramarital con Egon. Y ya que hablamos de Hannah, ahora hablemos de su archienemiga, que es Katarina. Y es que esta mujer le llueve sobre mojado en esta segunda temporada. Ya sé que me escuché como señora, pero eso es lo que le pasa a Katarina, porque está negada a creer en un principio la versión de Jonas adulto, aquella en la que su esposo y su hijo están desperdigados por 2 líneas temporales distintas. Sin embargo, después de escuchar a Jonas y analizar un poco el caso, Katarina decide regresar a los archivos de la escuela de Winden y se da cuenta que en efecto ella estuvo compartiendo su educación con el que se convertiría en su hijo en el futuro, aunque obviamente en este momento, bueno, en los 80, Katarina no tenía ni idea de que esto iba a pasar. La temporada termina con Katarina entrando a las cuevas y atravesando el portal, el pasaje que te permite viajar en el tiempo, justo unos segundos o justo al mismo tiempo en que está sucediendo el apocalipsis. Y ya que hablamos de Katarina, obviamente tenemos que hablar de su esposo Ulrich, que como ella vive tragedia tras tragedia tras tragedia. Y es que en esta segunda temporada conocemos a su versión mayor, que está en los 80 recluido en un psiquiátrico luego de haber viajado, recordemos que Ulrich viajó del 2019 a la década de los 50 y que lo encarcelaron
Después Hannah tuvo la oportunidad de liberarlo y no quiso, por lo que Ulrich pasa 30 años más, 33 años más atrapado en una línea que no era la suya, y llega la década de los 80 donde se reencuentra con Egon. Durante una de estas visitas de Egon al psiquiátrico y después de la plática que tiene con Ulrich, Egon comienza a entender un poco o armar el rompecabezas sobre los viajes en el tiempo. También durante estas conversaciones, o lo que sale de estas conversaciones, es que Ulrich comprende que Mikkel ha llegado hasta los 80, que ya desapareció en el 2019, por lo que se plantea escaparse del psiquiátrico y poder regresar con su hijo al 2019. Ulrich logra escapar del psiquiátrico, logra reencontrarse con Mikkel en la casa donde vive con Inés Canval, y tienen un momento bastante conmovedor en el que padre e hijo utilizan una misma frase que se dijeron en la primera temporada, e incluso hacen un guiño a Houdini, que era la obsesión que tenía Mikkel en la primera temporada. Ellos dos logran escapar, y cuando están casi llegando a las cuevas para poder acceder al pasaje, Egon e Inés llegan y frustran su regreso al 2019. Ahora hablemos de una de las parejas de Dark, que está conformada por Magnus y Franziska. Ellos superan algunos problemas. Uno de ellos, el secreto de Franziska de la primera temporada, se revela como el favor que le hacía ella a la sexoservidora Bernadette, que es pareja de su padre. Tanto Magnus como Franziska viajan en el tiempo, y varias teorías apuntan a que ellos dos son parte de Sigmundus, porque recordemos que en el final de la segunda temporada Bartosz, Jonas, Magnus y Franziska viajan en el tiempo, aunque no estamos muy seguros de a dónde fueron. Y llegó el momento de hablar de uno de los personajes con el final más triste en Dark, y obviamente estamos hablando de Egon Tiedemann. En su última versión, es decir, en su versión de anciano, Egon comienza a descifrar el misterio detrás de Ulrich, del extraño que está recluido en el psiquiátrico, y de los viajes en el tiempo. Justo antes de su muerte, encara a su hija Claudia y le habla sobre las teorías que tiene acerca de cómo las cuevas y la planta nuclear están de alguna manera involucrados en esto de los viajes en el tiempo y las desapariciones en Vinden. En esta versión, Egon tiene un cáncer avanzado, pero muere a manos de su hija Claudia. Llegó el momento de repasar lo sucedido con Noah en la segunda temporada, y es que tras la primera temporada todos pues pensábamos en Noah como el supervillano, y si algo tiene esta segunda temporada es que nos demuestra que no es maniqueísta en su narrativa, así que las personas que tú pudiste creer que son verdaderamente los villanos resultan no serlo del todo, y las personas que tú creías que son un pan de Dios tampoco lo son. En esta segunda temporada, Noah nos da una de las revelaciones más extrañas y perturbadoras de toda la serie, y es que nos enteramos que él es en realidad el padre de Charlotte, y la madre de Charlotte es nada más y nada menos que su propia hija, Elizabeth. No comprendemos del todo cómo es que esto puede ser posible, pero recordemos que en Dark no hay límite para lo extraño. Noah, de hecho, tiene un reencuentro con Charlotte en el que le confiesa todo esto que yo les acabo de comentar, y Charlotte termina más confundida. Después de este reencuentro, Noah regresa con Sigmundus, y ahí vemos cómo muere a manos de su propia hermana, de Agnes, que estaba actuando bajo las órdenes de Adam. Y ya casi para terminar, discutamos lo que pasa con Charlotte en esta segunda entrega. Charlotte, desde la primera temporada, se ha preguntado cuál es verdaderamente su origen, porque no conoce a sus padres y la única familia que tiene es su abuelo, el relojero Tannhaus. Luego de este reencuentro y esta confesión de que Noah es su verdadero padre, Charlotte juega un papel muy importante en Dark, porque es quien presencia el inicio del apocalipsis. Clausen y ella acuden a la planta nuclear para saber qué es lo que está detrás del cuarto que ha sido sellado y que ahora ya nadie tiene acceso a él. En este cuarto, donde aparentemente no hay nada de relevancia en la planta nuclear, están escondidos unos barriles que contienen la partícula de Dios. Cuando Clausen los abre, se activa la cuenta regresiva para el apocalipsis, y además surge un pasaje en el tiempo como el que surgió en la primera temporada, cuando Helg y Jonas se vieron desde sus respectivas líneas temporales. A quien Elizabeth ve es a Charlotte, que está del otro lado en el año 2053. Ambas se tocan, como lo hicieron Jonas y Helg,
y se crea la brecha en el tiempo y además comienza el apocalipsis. Y ya que mencionamos a Clausen, tenemos que repasar qué es lo que pasó con él en la segunda temporada. Clausen es un nuevo personaje y es quien abre esta segunda parte cuando se hace cargo de los casos de desaparición en Vinden. Conforme avanza la trama, nos damos cuenta que Clausen no está o no aceptó el caso de las desapariciones de Vinden en vano, sino que tiene su agenda propia. Y es que aceptó el caso porque, según él, tiene varias pistas que lo llevaron hasta Vinden con Alexander Tiedemann, que es en realidad Boris. Según Clausen, Boris es el responsable de la muerte de su hermano menor y hará todo lo que está en sus manos para acabar con Alexander y poder también acabar con la planta nuclear y el renombre que tiene la familia Tiedemann. Y como ya lo vimos en el apartado de Clausen, en esta temporada por fin se revela de alguna manera el secreto que teníamos presente en la primera temporada sobre Alexander. Se revela que se robó la identidad de Alexander Tiedemann, que en realidad es Boris, y que podría haber sido culpable de un asesinato. Ya que estamos hablando de Alexander, comentemos que en esta segunda temporada Regina, que su esposa está a punto de morir a causa del cáncer que se le detectó en la primera temporada. Sin embargo, Regina no muere porque su madre, Claudia, en su versión anciana, la encuentra justo antes de que comience el apocalipsis y se la lleva a resguardar a un búnker en el que está la versión adolescente de Noah, está Elizabeth, está Peter, está Claudia y está Regina. Son ellos quienes sobreviven al apocalipsis y a quienes no vemos en las tumbas que abren la segunda temporada. Esperamos que este breve resumen les haya servido para recordar lo más importante de la segunda temporada y llegar más que listos a la tercera y última parte de la historia de Jonas y Vinden. Yo soy Tamara Cuevas y nos vemos en el siguiente video.